David. Pasamos a la tercera ponencia. Don Juan Carlos Bajo Albarracín, CEO de Ampel Consultores Asociados. Consultoría especializada en el cumplimiento normativo de diferentes áreas de conocimiento, entre los que se incluye la prevención de riesgos laborales y la utilización de nuevas tecnologías como los drones. Juan Carlos Bajo nos va a hablar de drones, marco normativo y aplicaciones prácticas. ¿Quieras? Pues buenos días a todos. Agradecer al Instituto que nos haya permitido participar en esta jornada. Bien, cuando vamos a hablar de drones, nos vienen a la mente dos cosas. O que acaban de bombardear una refinería en Arabia, o a nuestro sobrino, nuestro hijo, jugando en el parque con un cacharrillo. Pero los drones es una tecnología que ha venido para quedarse y es una tecnología que ha pasado al mundo civil a una velocidad increíble. El Plan Nacional para el Uso Civil de Drones, que se publicó el año pasado, hacía hincapié en todo esto. Y a su vez es una tecnología que nos va a permitir muchas actividades. Es una tecnología además que a la Comunidad Económica Europea le interesa mucho, hasta tal punto que está regulando. ¿Por qué? Porque se prevé que la industria del dron cree 140.000 puestos de trabajo en Europa, de los cuales el 10% aproximadamente será para España. Cada estudio que sale, el número de empleos es mayor, e incluso el estudio que hay a nivel mundial sobre los drones es que van a mover un mercado de 127.000 millones de euros. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es una tecnología barata y porque además es una tecnología segura. Como podemos ver o hemos visto en este vídeo, podemos hacer muchas cosas con el dron, pero el dron no es solamente un equipo en el que lleva una cámara y podemos ver, nos va a permitir hacer muchas otras cuestiones, como por ejemplo desde el punto de vista de construcción en el que estamos aquí hoy. ¿Qué ventaja tienen los drones? Que nos van a permitir eliminar muchas actividades que se pone el trabajador en riesgo. Estamos hablando de los riesgos de trabajos en altura. Y por poner un ejemplo de lo que ha salido aquí hoy, se nos ha puesto un ejemplo de un accidente en el que una persona cae desde una cubierta y hay que investigarlo. Si para investigarlo me tengo que subir a la misma cubierta, me voy también a poner en riesgo. Sin embargo, si utilizo un dron, puedo tranquilamente, sin ningún tipo de riesgo, más allá del posible riesgo de piloto como trabajador, poder ver lo que hay encima de la cubierta, incluso puedo verlo con mucho más detalle, casi que estando encima de la misma. Pero además, ¿por qué los drones están tomando mucho hincapié? Fundamentalmente por los costes y por la eliminación de la seguridad. Supongamos una operación como esta de trabajos de altura, la revisión de un puente, que hasta ahora la hacemos con estas metodologías y ahora la podemos hacer con un dron. No olvidemos que ahora mismo ya los drones no solamente llevan una cámara, sino que llevan brazos, llevan soldadores, llevan para pintar, es decir, podríamos pintar este puente con un dron sin tener que subir una persona. Pero para mí los drones tienen una cosa muy interesante, después de 30 años en prevención, es que es el primer elemento que me permite decirle al empresario más seguridad y menos coste. Hasta ahora la queja que tenía siempre el empresario en prevención es sí, pero cuesta dinero. En este momento los drones nos pueden permitir. Y voy a poner un ejemplo aquí real sobre si queremos hacer una revisión del puente, pues tendremos que parar la carretera, tendremos que utilizar una serie de maquinaria para poder descolgar a la persona, tendremos los riesgos de esa persona, tendremos los riesgos de la persona que pone los pivotes en la carretera, etc. Y ahí, esto es un caso real, tenemos los costes que ha significado revisar las zapatas de las columnas del puente de una autovía. ¿Qué ocurre si esto lo hacemos con drones? Pues ven ustedes ahí los costes que tenemos. 6.600 euros comparados con los 80.000 euros que tenemos. Es la situación ideal para el técnico de prevención. Más seguridad y menos coste. Y eso es un elemento fundamental por el cual se está utilizando, y en construcción se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque nos va a permitir reducir costes aumentando seguridad. ¿Qué ocurre con los drones hasta este momento? Cuando salen los drones, a navegación aérea a nivel mundial le entra pánico. Le entra pánico, ¿por qué? Porque un niño se puede meter con un dron en una zona del aeropuerto y jugar con él. ¿Y qué es lo que hicieron en este momento? Prohibirlo todo. Prácticamente solo podríamos utilizar un dron cuando nos íbamos al medio del campo y a 200 kilómetros del pueblo más cerca. Sin embargo, ante esa necesidad tecnológica y ante ese negocio, no nos olvidemos que a la Unión Europea le interesa más el negocio que la seguridad,
¿qué es lo que hace? Empezar a trabajarse la legislación. ¿Y cómo hemos ido evolucionando con la legislación? Bueno, hasta el 30 del 12 del 2017, que se publicó en España el Real Decreto que regulaba todo el funcionamiento de drones, prácticamente no se podía hacer nada. Con este nuevo Real Decreto podemos empezar a hacer casi todo, pero tiene un problema, la burocracia. Hasta tal punto que en la normativa europea dice que los Estados no podrán limitar burocráticamente ningún tipo de actuación que impida el uso de los drones. Y que los Estados deberán ser diligentes cuando den las autorizaciones y todo tipo de actividades. Bien, pero el cambio fundamental es cuando dentro del espacio único, cielo único europeo, se publica en junio dos nuevos reglamentos. Dos nuevos reglamentos en la Unión Europea. El primero era el reglamento delegado 945, que ya va a regular todo el uso de los drones en cuanto a su fabricación. Para los drones de menos de 25 kilos, que es el 95% de los drones que se están utilizando en este momento, que implica el marcado CE. Es decir, a partir de ahora todos los drones tienen que ir con marcado CE. Tenemos un problema. Nos piden que marquemos a partir del 1 del 7 del 2019 los drones con marcado CE y no tenemos ni normas armonizadas ni organismos de control. Con lo cual, en este momento no se puede marcar CE en ningún dron. Sí van a haber drones marcados CE por compatibilidad electromagnética, por los de juguete, etcétera, pero no desde el punto de vista de la nueva normativa. Estamos ahora mismo en un impasse complicado desde el punto de vista de la legalidad del producto. Y a su vez se publicó el Reglamento Ejecutivo 947, en el cual lo que se establece ya es cómo vamos a utilizar la operación de los drones. Y la característica fundamental es que se crea una categoría, que es la categoría abierta, en la cual no hay que pedir ningún tipo de permiso para volar el dron. Más allá de que si voy a volar a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, tengo que coordinarme con la torre de control. Pero yo ya podré volar un dron sin tener que ir a ESA, la Autoridad Aeronáutica, a pedirle permiso para volar. Eso nos libera mucho. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar ágilmente. ¿Qué ocurría hasta ahora? Que yo quería hacer una revisión de una fachada y me tardaba 6 meses en que me dieran la autorización. Ya se me había caído hasta la fachada. A partir de ahora no voy a tener seguramente que tener autorización. Se crean otra serie de categorías para casos específicos y fundamentalmente se controla mucho cuando el dron vuela por encima de nuestras cabezas. Cuando podemos caer. Los drones no están generando accidentes, no hay ningún tipo de problemas con los drones, más allá del corte de la mano de un piloto o que se te cae el dron y te quedas sin dron, pero no tenemos a nivel mundial ningún tipo de accidente. Que es un cambio fundamental también con estas dos reglamentaciones, que desde el punto de vista de diseño y fabricación, como decía, por debajo de 25 kilos, marcado C y no tendré que pedir permiso. ¿Qué ocurre? Que también se nos acaba el uso lúdico de los drones. Solamente se podrá utilizar en uso lúdico a los de menos de 250 gramos. Era anacrónico, y la legislación española es anacrónica, que si yo voy a hacer una revisión en una obra con un dron de 4 kilos, tengo que pedir permiso, pero si voy a hacerlo porque quiero jugar con el dron, no tengo que pedir permiso porque el uso lúdico no requiere autorización. Cuando el riesgo de un dron de 4 kilos es lo mismo si lo utilizo jugando con mi hijo que si no lo utilizo jugando, lo utilizo en una obra. A partir de ahora, del día 1 de julio del año que viene, todo el que quiera utilizar un dron tendrá, de más de 250 gramos, tendrá que darse de alta como operador y tener un curso de piloto. Es decir, aumentamos el nivel de seguridad, pero disminuimos, porque para jugar no me importa, pero ahora darme de alta de operadora, etcétera, para manejar un dron, pues vamos a quitar mucho el uso lúdico del dron. En resumen, ¿qué ocurre? Que nos encontramos ante una tecnología que nos la vamos a encontrar en todos los sitios y que tendremos que acostumbrarnos a ella. Y tendremos que acostumbrarnos a ella, y en uno de los aspectos fundamentales de esa tecnología que nos estamos encontrando ya, las empresas operadoras, no olvidemos que en España hay del orden de 4.000 empresas operadoras de dron y unos 8.000 pilotos de dron, esa tecnología pues tendremos que cuidarla y a partir de ahí trabajaremos mucho más seguros, pero se liberalizará. Por último, para terminar, tengan en cuenta una cuestión. La normativa europea genera una nueva categoría de drones, que son los drones en los que vamos a ir montados. Eso que habrán visto algunas veces en televisión, el taxidrón,
ya está recogido por la Comunidad Económica Europea dentro de una categoría. Porque tenemos ya países y tenemos empresas como Uber que están instalando y se están destinando a enfocar a ese tipo de aerotaxis. Hasta tal punto que incluso nos van a cambiar la estructura de las ciudades. Ya ha habido un congreso en el cual se está estudiando cómo van a ser los edificios y las ciudades para el uso de los taxidrones. ¿Por qué? Porque en algún sitio tienen que aterrizar. Algo que hasta ahora no tenía ningún valor, empieza a tener un valor fundamental, que son las azoteas. Y que es importante, y termino desde el punto de vista de prevención, que no hagamos como siempre, que nos lleve de la tecnología y nosotros vayamos corriendo detrás, sino que estamos ante una nueva tecnología, trabajemos la prevención de esa nueva tecnología, trabajemos la coordinación de actividades empresariales de esa tecnología antes de que la tecnología esté funcionando. Y es quizá por primera vez en la que nos podemos ir acompañando esa nueva tecnología y, como se decía en el artículo 15, ver la evolución de la técnica. Por mi parte, muchas gracias.